Hola, continuando con nuestros cálculos de electromagnetismo, seguimos con el siguiente ejemplo. Dice, un circuito en serie, aquí lo tenemos en serie, está formado por una resistencia de 80 ohms, una bobina de reactancia inductiva 140 ohms y un capacitor con una reactancia capacitiva de 100 ohms. Determina su intensidad. Entonces vamos a ver los datos. Tenemos que la resistencia que me están señalando es igual al valor de 80 ohms. Me señalan que tiene una reactancia inductiva de 140 ohms. XL es igual a 140 ohms. Pero por supuesto, esta es una autoinducción. Y tiene un capacitor con una capacidad, pero que me están proporcionando su reactancia capacitiva, es decir, su resistencia que ofrece de 100 ohms. Me preguntan, hallar su intensidad de corriente que fluye por el circuito. Quieren saber su ángulo de fase, cuánto vale, quieren saber su factor de potencia y, por supuesto, la potencia. De tal manera que esto se parece mucho al anterior, pero aquí tenemos todos los cálculos. Es decir, sabemos que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre su impedancia. Es decir, la resistencia que ofrece el circuito. Pero como no tenemos la impedancia, entonces tendremos que calcular con todas las resistencias que se están generando dentro del circuito. Por lo tanto, Z es igual a la raíz de R cuadrada más en XL menos XC elevado al cuadrado, según viene la fórmula en el formulario proporcionado. Por lo tanto, me quedaría la impedancia es igual a la raíz cuadrada de, en primer lugar sería 80 ohms elevado al cuadrado, más en 140 ohms menos 100 ohms de la reactancia capacitiva. Y ya que tenemos esto, entonces nuestro resultado es, disculpen, me quedaría entonces, es el valor de 80 al cuadrado, más si a 140 le resto 100, sería más 40 al cuadrado igual. Y el resultado es que la impedancia es un valor de 89.44 ohms. Esa es la resistencia que ofrece el circuito RLC. Ahora, para calcular la intensidad, tenemos ya todos los datos, por lo tanto, la intensidad va a ser igual a dividir el voltaje, que en ese caso estamos hablando de, no lo anoté, voltaje de corriente alterna es igual a 220 voltios, como tenemos aquí. Por lo tanto, sería en ese caso ya hacer la división 220 voltios entre 89.44 voltios sobre ampere, debido a que esto sería voltios sobre ampere, el ohms. Y haciendo la operación, entonces nos queda lo siguiente: 220 entre 89.44 y el resultado es igual a 2.45. La intensidad 2.459 ampere. Señalé el otro debido a que está muy próximo al siguiente valor. Ahora, para calcular lo que viene siendo el factor de potencia, pues sabemos que se queda factor de potencia. Primero vamos a calcular el ángulo de fase y para que sea más sencillo, es decir, la tangente del ángulo de fase va a ser igual al valor de XL menos XC dividido sobre la R, quedando entonces de la siguiente manera, es decir, la tangente del ángulo es igual a XL, que mide la cantidad de 140 ohms menos el 100 ohms y dividido entre la R, que son 80 ohms. Aquí podemos observar que se va a eliminar, por supuesto, los ohms de arriba con los ohms de abajo. Por lo tanto, el resultado sería 140 menos 100 resulta 40 entre 80
es igual a 0.05 inverso tangente. El resultado es 26.56. Por lo tanto, tenemos que el ángulo de fase es igual al valor de 26.56 grados. 26.56 grados. Y aquí es como tenemos lo que viene siendo el ángulo de fase. Para calcular el factor de potencia, pues es muy sencillo, sería el coseno del ángulo del factor de potencia. Por lo tanto, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo que obtuvimos, que es 26.56 grados. Y a la hora que sacamos la función coseno, resulta que el factor de potencia es igual a 894. Y ese sería nuestro factor de potencia. Y para calcular la potencia, entonces potencia va a ser voltaje por intensidad por el coseno del ángulo de fase. Y nos quedaría entonces la potencia es igual voltaje 220 Joule sobre Coulomb. Estamos hablando de lo que es el voltaje. Ahorita lo cambio de color. El siguiente, la intensidad, 2.45 Coulomb sobre segundo por el coseno del ángulo de 26.56 grados. Y nos queda entonces lo siguiente, es decir, déjenme cambiar aquí esto que había señalado para que fácilmente recuerden de dónde viene. Eso es el voltio y eso que tenemos es el ampere según los datos que tenemos. Y a la hora de realizar la operación nos queda 220 por 2.459 por coseno de 26.56 y el resultado es 483 watts. Es decir, tenemos que la potencia que almacena es 483.88 watts. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestros elementos. En donde aquí solamente me faltó poner un numerito, que se lo voy a anotar aquí en ese lugar, es decir, 9, por el valor que nosotros tenemos como intensidad de corriente eléctrica.